Saludos desde el despacho de cálculo estructural EAS Estructuras Programadas. Habla el ingeniero Edgar Castellanos. En esta ocasión vamos a practicar el uso del objeto soldadura de la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Con este objeto vamos a poder generar un símbolo de soldadura que es comúnmente usado en estructuras de acero. Como requisito previo, vamos a necesitar que esté configurada el archivo. Tenemos los layers y estilos de cotas y de multileaders. Para lo que vamos a usar ahorita, solamente necesitamos tener definido el estilo de multileaders. Eso es lo que va a definir la altura del texto, en general la altura de todo el símbolo. Y vamos a usar un solo layer, que va a ser el de las anotaciones normalmente, layers-03. Para la creación de este objeto, vamos a requerir ingresar ciertos datos. Va a ser la palabra clave soldadura. Vamos a estar dando clic en la pantalla en el espacio modelo donde queremos que apunte la flecha y de ahí que se genere el objeto, el layer que ya comentamos. Aquí directamente vamos a escribir 00 para que el objeto se genere con la punta de la flecha donde pongamos el cursor. Pero para detalles más elaborados no necesariamente tiene que ser el 00. Serán valores que calcularemos a partir de los peraltes de los perfiles, anchos de patines eh, y la separación en X y Y con respecto al punto de origen de la flecha. Este será el punto donde terminará la flecha. Vamos a necesitar asignar un tipo de soldadura, altura de la soldadura, de qué lado, si es soldadura de campo, si es todo alrededor, si hay alguna nota y el ancho del texto para la nota. Entonces vamos a ir revisando parte por parte. Esto ya lo comentamos. Aquí va a iniciar em, la punta de la flecha y luego para la utilización de este objeto de manera aislada, fuera de cualquier detalle en general, a mí me gusta indicar el cuadrante. Es como en el plano cartesiano, cuadrantes 1, 2, 3 y 4 y la separación de donde empieza la línea de referencia con respecto a la punta de la flecha la voy a calcular como con un sí condicional. Entonces, para la parte en X voy a hacer un sí que está relacionado con un O. Entonces, si estamos hablando de que estoy usando el cuadrante 1 o 4, me va a devolver el valor de 1. En cualquier otro caso, menos 1. ¿Por qué? Porque en el cuadrante 1 y 4 están los valores de X positivo. Entonces, digamos que está del origen hacia la derecha. Y en los otros casos, pues hacia la izquierda. Vamos a calcular esta distancia multiplicada ese factor de dirección, 1 o menos 1, multiplicado por C5, que es un factor de escala dependiendo de las unidades. Como es milímetros, en este caso es 1. Pero si cambiara las unidades a metros, se pondría .001. Eh, Incluye también la escala. Dependiendo de la escala es el tamaño que vamos a estar generando. Y el valor absoluto de un número que es de ajuste. Puede ser 5, 10, 20, dependiendo de cómo querramos que se vea nuestra línea, qué tan larga o pequeña. Vamos a estarlo viendo con diferentes ejemplos. Entonces, esto es por el factor de ajuste para las X. Y del mismo modo, se calcula para las Yes. Tenemos un O anidado en un sí. Entonces, si se cumple que es estamos usando el cuadrante 1 o 2, entonces voy a obtener un valor de respuesta 1 y en cualquier otro caso va a ser menos 1. Serían menos 1 para los cuadrantes 3 y 4. Entonces eso es dependiendo de si es la Y positiva o Y negativa. Y del mismo modo, factor de escala por unidades, la escala propiamente y un factor de ajuste que es el valor absoluto de esta celda.
Vamos a ver esta parte del cuadrante. Entonces, bueno, primero la escala. Entonces, dependiendo de lo que ponga de escala, es el tamaño general del objeto, por ejemplo. Aquí se generó mi símbolo de soldadura. Y tenemos que tiene una altura de 40. ¿Por qué? Porque es lo que cabe esperar para una escala 1 a 20. Una altura de texto de 40 para que cuando lo pongamos en un viewport y lo ajustemos a escala 1 a 20, el texto me salga con un tamaño de 2 milímetros. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si pongo cuadrante 2? Entonces, con respecto al punto de origen, el objeto está en el cuadrante 2. Cuadrante 3, con respecto al punto de origen, donde puse el clic, se genera hacia el cuadrante 3 y finalmente el cuadrante 4. Ahí lo tenemos. Ok, ahora vamos a ver esta parte. Simplemente quiero que sea más horizontal la flecha que vertical. Voy a aumentar al doble el factor de ajuste de la componente en X. O si quisiera que se viera más vertical, ahora 3 veces más vertical que horizontal, así quedaría. Vamos a dejar esta parte fija en 10 y 10 y vamos a revisar qué más tenemos por aquí. Tipo, ahora mismo admite filete y bisel. Hemos estado usando filete para todas las soldaduras, así que vamos a revisar el bisel, 7 milímetros, y que sea solo de este lado. Entonces generamos el objeto y ahí lo tenemos. Es una soldadura que indica un bisel de 7 milímetros de altura, solamente de este lado, del lado de donde apunte la flecha. Ahora quiero que sea del otro lado. Ahí lo tenemos. Y como ya se imaginarán, ambos lados indica ambos. Ahora quiero que sea una soldadura de campo y que sea una soldadura de todo alrededor. Voy a cambiar a filete y voy a cambiar el cuadrante. 2. Ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Una soldadura de filete de ambos lados, 7 milímetros de altura, todo alrededor, soldado en campo. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos las notas. Estas son las notas más comunes que normalmente uso. Entonces, para no estar escribiendo siempre 3 lados o tipo, directamente hice esta fórmula. Entonces, va a revisar primero para la celda Q7. En este caso se puede mover, pero va a seguir siendo referenciado a esta celda. Se pregunta si es diferente de vacío. Entonces, si es diferente de vacío, significa que quiero esa nota. Entonces va a escribir lo que tenga en la celda de la derecha, 3 lados. Pero si fuera vacío, va a preguntar por esta otra celda. Si fuera diferente de vacío, entonces va a escribir lo que esté en la celda a un lado, R8 en este caso. Y para cualquier otro caso, que es ambas vacío, eh, simplemente escribe vacío. Entonces, ahora mismo lo tenemos así. Quiero poner la nota más común, 3 lados. Pongo un asterisco, entonces ya que no es vacío, escribe lo que está en la celda de la derecha. 3 lados. Vamos a ver qué pasa. Voy a cambiar el cuadrante al 3. Veamos. Y aquí lo tenemos.
Soldadura de filete por ambos lados con una altura de 7, todo alrededor soldado en campo, 3 lados. ¿Qué pasaría si yo quisiera que esto se viera más compacto? Es decir, que estuviera en dos renglones, uno sobre otro. Entonces aquí tenemos, estos son 50, 100, 200, 300, 400 y 500. Es el ancho del texto. Entonces vamos a reducirlo a 10. Y aquí lo tenemos. Entonces esto nos sirve, el ancho del texto, para hacer que nos quede o en un solo renglón o en dos. Y eso sería todo para el símbolo de soldadura. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.